Aleluya. Sabe, en el cielo hay fiesta, hay música, hay colores. Gloria al Señor. De hecho, en Apocalipsis se nos adelantan algunos de las líricas, de los cánticos que cantaremos allá. Y uno de ellos habla sobre el Cordero que está sentado en el trono. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Así que si usted piensa que el cielo es aburrido, óigame, está equivocado. Aleluya. Recuerde que una vez allí no salimos. Una vez allí estaremos eternamente con el Señor. Recientemente estaba leyendo un testimonio. De hecho, no lo he terminado, está interesantísimo. De un piloto que murió, tuvo una muerte, un accidente. Bueno, murió temporalmente. Pero Dios lo trajo a la vida otra vez. Y está relatando su experiencia en el cielo. Claro, yo siempre leo estas cosas con mucho cuidado, pero no es menos cierto que el cielo, amén, y yo concurro con esto porque él habla de la música que hay en el cielo. Y eso es bíblico. Le dije que en Apocalipsis hay ángeles que cantan y una multitud ante el trono. Bueno, por eso no es el mensaje de hoy. Busque por favor su Biblia en el libro de Hebreos, gloria al Señor, el capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 12. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Damos una cordial bienvenida a los hermanos y hermanas que hoy se encuentran en la casa. Qué alegría poder verles. Qué gozo poder, amén, aleluya, podernos percibir así de cerca. Pero también nos bendiga a los que están también ahí en su hogar. Qué gozo también, hermano y hermana, el que estés ahí con tu familia, o estás tú solo, con tu esposa, o con quien sea que ahí que estés sentado o sentada. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar. Que la bendición de Dios que está derramada aquí también sea derramada sobre ti, ahí en tu casa. Hebreos capítulo 4, verso 12, lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana hermosa y maravillosa, cuando podemos unirnos para elevar a ti adoración, cánticos, alabanzas, celebración, Padre Santo, de un festejo, Padre Celestial, que aún en medio de la situación que vivimos reconforta el alma y nos prepara para acercarnos a ti. Y si es posible y fuera esta noche tu venida, para estar contigo para siempre. Señor, gracias te damos y te bendecimos y rogamos que la palabra que en esta mañana por tu gracia podamos dar sea de bendición, de edificación, Padre, de fortalecimiento, Padre, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Con motivo de que en este mes estamos en septiembre, Dios mío, cómo corre el tiempo, ¿verdad? Y como algunos saben, septiembre es un mes muy importante. Claro, si usted no cumple en septiembre, el mes que cumpla es el importante para usted, pero, gloria a Dios, es importante este mes. Y yo les decía a los hermanos cuando estaba en mi presentación del miércoles, que es importante para esta casa porque también es el mes en que cumplimos año, en que esta iglesia cumple aniversario. Pero también es importante porque el mes de septiembre es un mes que se dedica a la Biblia. Y es importante que refresquemos aspectos tan esenciales como la Biblia, lo que es la Biblia para nosotros. Y hay versos maravillosos en la Biblia misma que hablan
de su contenido, que hablan de esa palabra de Dios, y de veras que no hay tiempo para repasar, yo creo que ni el 10% de la riqueza bíblica que habla sobre este tema. Por eso procuraré limitarme a lo que nos dice este pasaje que leímos de Hebreos capítulo 12. Si miramos solamente este pasaje, por lo menos me parece ver las siguientes cosas en el mismo. En primer lugar, yo veo en este pasaje un señalamiento sobre la procedencia de las Escrituras. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? También observo que hay 3 características que el autor menciona que hablan de su naturaleza. Y también hay 3 señalamientos específicos en áreas prácticas donde la palabra de Dios tiene un efecto impresionante. La Biblia no tiene como finalidad entretenernos, no tiene como finalidad informarnos, aunque tiene valiosa información. La Biblia tiene como finalidad que el hombre llegue a conocer a Dios y a Jesucristo su Hijo, el Salvador. Aleluya. Pero bueno, no me sigo por ahí porque ahí entraría en otro tema de la teología de la Biblia, pero vamos a limitarnos. Voy a tratar de quedarme aquí en Hebreos capítulo 4, verso 12. Así que si consideramos la estructura o el bosquejo que nos provee este versículo, ya les he dicho 3 cosas y quiero ir sobre ellas en el nombre del Señor. En primer lugar, les decía que este versículo nos habla de su procedencia, de su fuente, porque la palabra de Dios, esa frase, esa primera frase del verso, ya nos indica de qué está hablando. ¿De qué trata la Biblia? La Biblia trata de la palabra nada más y nada menos que ¿de quién? De Dios. No es la inspiración, no es la idea, no es, amén, la musa de un ser humano que plasmó esos escritos. La fuente es Dios mismo. La Biblia procede de Dios. La palabra que en teología utilizamos para describir ese acto es la palabra inspiración. La Biblia fue inspirada por Dios. Por ejemplo, aquí tengo que salirme del versículo de Hebreos para ir a Timoteo, capítulo 3, verso 16, en la segunda carta. Cuando Pablo escribe a este discípulo Timoteo, en ese pasaje de su segunda carta, capítulo 3, verso 16, dice categóricamente: toda la escritura es inspirada por Dios. Y es interesante, les decía y repito algo que dije el miércoles, y es que esa frase inspirada por Dios en el lenguaje original de la Biblia y de esta carta específicamente que Pablo escribió, él escribió en el lenguaje griego. Y esa frase, inspirada por Dios, está expresada en una palabra. ¿Sabe? En los lenguajes, cuando se traducen, hay dificultades, porque hay una palabra que puede contener toda una idea. Pero para traducirla, el que traduce tiene que poner la idea completa, aunque en el original sea una sola palabra. Y eso ocurre en el caso de esta frase, porque la palabra, y permítame mencionar la verdad, y no soy un ducho en la gramática griega, pero la palabra que ahí aparece es, y no estoy hablando lenguas ahora, estoy solamente leyendo una palabra en griego, es theoneutos. Theoneutos, trato de pronunciarla como debe ser. Y esa palabra es interesante porque es también una palabra compuesta, porque tiene 2 elementos, como por ejemplo la palabra parabrisas, ¿verdad? Es una palabra compuesta, ¿verdad que sí? En para y brisa, para la brisa. En griego pasaba igual, de manera que entonces esa palabra está compuesta de una partícula que es theos o theo, que significa Dios. Y neutos es una palabra que está vinculada a neuma, que es soplo,
que es respiro. Y cuando uno mira y conjuga ambas ideas, entonces obtiene la siguiente concepción, que es soplada, ¿por quién? Por Dios. Dios que sopló. Aleluya. Es decir, que la fuente donde brota, donde surge, donde nace, ¿es quién? Es Dios. Ahora, ¿a quién la sopló? El Señor. Obviamente la sopló, para usar el término que estoy utilizando ahora, a seres humanos, a escritores bíblicos, a Mateo, a Juan, a Pablo, a Lucas, aleluya, a Salomón, a Daniel, a David, a Daniel. Bueno, y ahí está la lista inmensa de autores bíblicos. Es decir, que la acción divina de Dios vino sobre ellos. Y Dios, amén, sobre sus vidas influyó de forma tal que ellos, amén, recibieran esta revelación. Y hay argumentos para hablar sobre la base para explicar ese milagro impresionante. Pero lo que quiero establecer aquí, y es el punto, y aquí voy a dejarlo para pasar a otro punto, es que no estamos hablando de un libro común. Aunque está encuadernado como cualquier libro, se imprime en las imprentas que se imprimen toda cantidad de libros y de cosas, buenas y malas. Usa tinta como cualquier otro libro, aleluya, pero no es cualquier libro. Es Dios hablándole al hombre. Es Dios hablándole al hombre. Y eso lo hace radicalmente distinto. Vamos a ver un poco más quizás sobre esto. Así que es Dios hablando. No se produjo tampoco por el ingenio humano, sino que es la acción de Dios, el Espíritu Santo, sobre la vida de hombres que, siendo inspirados por Dios, la escribieron. Por ejemplo, Pedro testifica sobre esto en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Cuando nos dice de la siguiente manera: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, seres humanos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esta palabra, porque la palabra de Dios, dice el verso, está diciendo que procede de Dios, fue inspirada por Dios, y que Dios sí usó instrumentos humanos para hacerlo. Pero ellos no actuaron por su propio ingenio o su propia iniciativa. Esto es iniciativa de Dios. Dios quiere hablar con nosotros. Lo quiso en el pasado y lo quiere ahora. Y nos ha dejado su palabra escrita, la Biblia, para que el hombre pueda oírle. Yo no sé, usted a veces escucha tantas cosas. Escucha a su amigo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Yo estoy escuchando al mío, que está comenzando a hablar ideas más complicadas y cosas interesantes. Antes me dijo ese nieto que, amén, que yo dibujaba feo. Y yo dije que ya está discerniendo y lo que tiene una pena. Bueno, claro, no lo dijo en estas palabras que yo estoy diciendo. Él sencillamente dijo feo. Bueno, así que usted está ávido, deseoso de escuchar tantas gente, tantas personas, y usted le pone atención a quien le habla porque le otorga una calidad a esa persona de importancia. Qué triste que lo más importante del universo, que no tiene comparación, que es Dios, quiera hablarnos y la gente no quiera escucharle. La gente quiera ignorar su mensaje. La gente le da la espalda al mensaje de Dios que está en su palabra. ¿Cómo, pastor? Cuando no la leen, no la reciben, la ridiculizan, la rechazan, la critican. Y el Ser Supremo, poderoso, todopoderoso, le quiere hablar, le quiere hablar.
Bueno, no, si sigo por ahí, amados, me consume el tiempo que me queda y tengo. Bien, ahora bien, dice que esta palabra de Dios, que surge de Dios, que es de Dios, que es Dios hablándole al hombre, tiene tres características que hablan de su naturaleza. Esta palabra, dice el autor, es viva. No es letra muerta. Esta palabra opera en el aquí y en el ahora, aunque fue inspirada hace miles de años. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos estado en momentos difíciles? Claro, yo no patrocino, amén, el hecho de que hagamos una lectura, a ver qué me dice, ¿verdad? Que la abramos así y donde señala el dedo, ahí vamos a leer y decir, ahí Dios me está hablando. Bueno, a veces eso funciona, ¿no? Yo no descarto que yo lo he hecho, hermanos. Y eso no es pecado. A veces yo le he abierto con el deseo de leer, de enfocar mi vista en una parte y creer que Dios me va a hablar ese día, en esa situación, circunstancia que estoy viviendo y que voy a recibir dirección, aliento o lo que necesito en ese momento. Me ha pasado. Pero a veces uno puede ser intencional, puede buscar la concordancia y si quiere leer sobre la angustia o sobre el temor o sobre alguna cosa que le esté afectando, usted busque esa palabra en la Biblia a ver qué dice Dios sobre eso. Y va a encontrar que hay un consejo que no es humano. Aleluya. Que es divino. Porque Él, ¿quién mejor que Él nos conoce? Él es nuestro creador. Así que yo siempre he dicho que amén, que el que fabricó algo lo conoce mejor que cualquier otro que por referencia aprenda de qué se constituye lo que estamos examinando. Un médico conoce el cuerpo humano, claro que sí. Es parte de su disciplina, pero Dios lo conoce mejor porque Él fue el arquitecto, el diseñador. ¿Y cuántos médicos cristianos oran al Señor porque no encuentran la causa, no encuentran qué tienen que hacer y han orado a Dios y Dios les ha iluminado? Aleluya. Y luego testifican porque fue Dios quien me dirigió. Es que Dios usó su capacidad científica y médica, pero a fin de cuentas, ¿quién mejor que Él? Y eso pasa en la parte física, eso pasa en la parte emocional, eso pasa en la parte espiritual. No hay área de nuestro ser que Él no conozca. Por eso es que a veces cuando leemos la Biblia decimos, Dios me está hablando. Sentí que esa palabra saltó de allí y tocó mi corazón. Es porque es viva. Y es viva porque el que la escribió está vivo. Gloria al Señor. Yo leo a veces... ¿Sabes? Yo soy curioso con mi lectura y a veces cuando yo encuentro libros viejos y encuentro libros antiguos y leo en esos libros, yo me emociono porque dice, estoy oyendo a alguien que vivió hace 1000 años, 500 años, 600 años. Óigame, y son libros que no se publican. Y a veces uno quisiera poder revivir y sacar esa lectura del anonimato y traerla al presente para que alguien se beneficie de la lectura o del contenido, de las ideas que esa persona que murió hace 1000 años puede aportar. Y qué triste que muchos no la puedan escuchar. Pero se murió. ¿Por qué ya no se publica otra vez? Porque a la gente no le interesa. Ya se murió. Pero la Biblia sigue viva. Aleluya, la palabra sigue viva. Gloria al Señor. La han querido destruir, quemar, erradicar, pero es como la semilla que cuando se riega no hay quien pare su fruto. Es viva porque su autor está vivo. Es fuente de verdadera vida. Permítame referirme a otro versículo que es el de Lucas 4:4. Y el contexto de este versículo es cuando Jesucristo está siendo tentado en el desierto. Y de hecho, ahí hay otro mensaje de la eficacia de la palabra de Dios. Pero no podemos quedarnos allí. Solamente quiero referirme al poder de vida que tiene la palabra de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, quiso que Él, amén, convirtiera unas piedras que estaban allí en el lugar, las convirtiera en pan. Y Satanás lo tentó. Si eres hijo de Dios,
Manda esas piedras que se conviertan, amén, en pan horneado. No dice el texto, el horneado lo añadí yo, gloria al Señor. Pero obviamente, si lo iba a convertir en pan, no, pues tenía que ser en pan ya para comer. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante el adversario que le tentaba? Usó la palabra diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, aleluya, palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que usted puede vivir comiendo pan y mantequilla toda su vida, pero se va a morir. Pero lo único que le va a dar vida en el presente, porque sí en el presente, y tendríamos que explicar esto más ampliamente, pero sobre todo vida eternal, es la palabra de Dios. Porque usted podrá comer no solamente pan, podrá comerse los manjares de la tierra. Pero a fin de cuentas, si no alimentó su espíritu con el pan de vida, morirá eternamente. Aleluya. Es verdadera vida. Seguimos, amados. Luego dice, es viva y es, ¿qué dice luego? Y es eficaz. Cuando se habla de la palabra eficaz, tiene resultados, produce efectos positivos, logra hacer cosas. Y permítame únicamente referirme a una de ellas: el efecto transformador. La historia y este espacio aquí está lleno de testimonios que pueden evidenciar categóricamente que la Biblia ha sido crucial en su proceso de transformación. Hay gente que puede marcar un antes y un después, y ese margen, ese lindero tiene como señal única a Jesucristo y su palabra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y si yo pusiera a hablar a la gente aquí, habría suficiente evidencia testimonial de esa verdad. Pero estaba leyendo algunas cositas sobre este asunto y me interesaron dos que leí. Y una de ellas hablaba de un predicador y un preso que se fumó la Biblia. Sí, se fumó la Biblia, o parte de ella. Esta es la historia. Estaba predicando este hombre, este predicador, y estaba hablando de la eficacia de la Biblia. Y de momento, cuando terminó, se levantó una persona que quería testificar. Y cuando comenzó a testificar, le decía: quizás usted, predicador, no me conoce, pero usted fue a la cárcel cuando yo estaba preso. Y usted me ofreció la Biblia. Supongo que fue un Nuevo Testamento, por lo que voy a decir ahora. Y yo le dije: qué bien, gracias, porque me hace falta el papel para enrollarlo y hacer cigarrillos. Y el predicador no se inmutó. Le dice: bueno, bien, muy claro, pero hagamos un trato. Antes de que envuelvas el cigarrillo, lee y después te lo fuma. Dice la historia que el hombre lo hizo así. Y cada día arrancaba una página de la Biblia para formar su cigarrillo. Pero antes cumplió su palabra, leía lo que se fumaba. Y dice él: me fumé a Mateo, me fumé a Marcos, me fumé a Lucas, pero cuando llegué a Juan 3:16 no me lo pude fumar. Ahí recibí a Jesucristo como mi Salvador y hoy soy un predicador del Evangelio. Aleluya. Otra historia que leí interesante es la historia del caníbal y el comerciante francés. Este era un jefe de una tribu de caníbales en las islas Nuevas Hébridas, que se había convertido al Evangelio. Y un día estaba este jefe de la tribu leyendo la Biblia y un comerciante francés observó que leía y le pregunta: oiga, señor, ¿qué usted lee? Y él le contesta: leo la Biblia.
Y él le dice, pero ¿por qué usted lee ese libro? Si ese libro está desacreditado. Si ese libro, el que lo lee es porque no tiene quizás otra cosa que hacer. Nadie que aprecie algo en la vida va a creer lo que ella dice. El jefe de la tribu le pregunta al comerciante, ¿así que usted no cree en la Biblia? A lo que el comerciante contesta, pues claro que no creo en la Biblia. Y el jefe le contesta de la siguiente manera, Señor, permítame que le diga, si no fuera por la Biblia y por lo que he aprendido de ella, usted estaría ahora en mi horno y yo me lo comería. Gracias a Dios al comerciante francés que la Biblia había transformado la vida de este caníbal. Hermanos, historias como estas, y como dije al principio, aún en esta sala, evidencian la eficacia de la palabra de Dios. De hecho, cuando ahora le planteé en los últimos minutos del sermón aspectos prácticos, porque este versículo no solamente nos dice que es viva, no solamente nos dice que es eficaz, sino que también nos habla de su naturaleza cortante. Dice, más cortante que espada de dos filos. Y de hecho, cuando uno piensa en ese término, uno piensa en el poder de una espada filosa. Una espada que puede infligir cortes. Yo no sé cuántas veces usted se ha cortado por accidente. Yo espero, ¿verdad?, que sea por accidente. Y créanme que no es una experiencia muy buena. Yo aquí en mi cuerpo tengo una pequeña cicatriz de un corte con una navaja que me hice cuando montaba un panel de yeso por cortar de una forma indebida. Y al cortar indebidamente, porque corté hacia adentro, supone que los cortes en estos materiales sea hacia afuera, pero ahí Manuel me estaba diciendo, ¿verdad, Manuel? Así que se hace, es para proteger, para que el objeto vaya de su cuerpo hacia afuera y no al revés. Pero yo lo hice al revés. Y se ha zafado de esa cuchilla, hermano, y me abrí, óigame, ahí está la cicatriz. Ahí está la cicatriz. Bastante fea que es. Y se abrió eso ahí, hermano. Y yo no me eché a reír. ¡Ay, qué chévere! Yo me horroricé. Porque una cortadura resulta algo que no es deseable. Pero ¿por qué el autor bíblico utiliza una imagen tan agresiva y quizás hasta violenta en estos términos? Porque la palabra tiene el efecto de poner a la luz lo que me gusta y lo que no me gusta. La palabra tiene el efecto de traer a la realidad lo que yo no quiero pensar. Y eso a veces duele. Pero yo me pregunto muchas veces, y me preguntaba, y lo puse como una nota en el sermón, cuando usted le dicen que hay que operarlo, porque usted está a punto de morirse y que una cirugía le salva la vida y usted piensa en el bisturí que lo va a cortar, usted se resiste. Usted le dice al cirujano, mira, ¿sabes qué? Yo creo lo que me dice, me estoy muriendo, estoy grave, la cirugía me salva, pero yo le tengo miedo al bisturí. Y yo no quiero que mi cuerpo hermoso y lindo, tú me lo cortes. ¿Usted haría eso? Yo les garantizo que usted, aunque piensen lo que piense, que le van a dar un tajo desde aquí hasta las piernas, usted se deja operar porque le va la vida. ¿Sabe? Hay quienes resisten la palabra de Dios. Les decía al principio, hay quienes le dan la espalda a la palabra de Dios. No quieren la palabra de Dios.
Y si pudieran, como en el pasado, algunos hasta quemarían la Biblia. Pero qué triste, porque ahí está el bisturí que tiene sanidad para ti. Porque lo que produce a fin de cuentas esa cortadura es darte salud. Como tú no rechazarías a un cirujano que te quiere operar. La Biblia como espada cortante, algunos dicen, es el arma que corta hacia allá y hacia acá. Yo casi veo que hay más cortes hacia acá que hacia allá. Porque muchas veces tiene que tratar con mi vida, que es bien compleja. Y hay que darle el permiso a que corte donde tenga que cortar. ¿Recuerdan a Jesús un momento dado de la vida que dijo algo violento? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Dios mío, esa violencia en la Biblia. Pero entienda que es una frase metafórica. Claro que es una imagen fuerte porque la intención del Señor es llamar nuestra atención, perdón la redundancia, sobre lo que está hablando. Esto es grave, esto es asunto serio. Hay que actuar. Y a veces la palabra nos incomoda. Y a veces hay actitudes, hay hábitos, hay pecados, hay situaciones que requieren un corte ya. Y la Biblia te dice, hazlo, mi hijo. Renuncia, termina, corta. Y no queremos. Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, no. Si no te conduce al cielo, ni te permite una relación con Él, trabaja en eso. Como el cirujano trabajaría sobre un cuerpo enfermo, cortando para sanar. Tres efectos prácticos en la vida del creyente o de los que reciben la palabra nos menciona este versículo. Dice, penetra. Sigue diciendo el verso, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En los minutos que me restan, les quiero hablar someramente de estas áreas de la vida humana que a mí me parece ver en estos versos. Yo veo tres dimensiones de nuestra vida que son cruciales. La primera es la dimensión espiritual. Aquí dice que esta espada penetra hasta separar o partir el alma y el espíritu. Y yo veo aquí una batalla terrible. Yo aquí observo lo que todo ser humano vive. Fuimos creados por Dios para estar en comunión con Él. Y Dios es espíritu, por tanto esta relación se da en el plano espiritual. Pero ¿qué ha pasado? El pecado ha trastocado esa realidad. Y el hombre ahora que está sin Dios anda con un espíritu apagado o muerto. ¿Y sabe qué domina? El alma, la mente, la razón, los sentimientos. Dominan al hombre. Por eso cuando Pablo habla de la realidad del ser humano, habla en términos de un hombre espiritual y un hombre carnal o un hombre natural. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y usted oye la palabra de Dios, ahí se desata una batalla. Porque ahí ahora comienza la persona del Espíritu Santo a crear convicción en el corazón. A decirte, oyes esa palabra. Esa palabra te hace libre. Esa palabra te liberta. Esa palabra toca tu necesidad. ¿Oyes cómo toca tu necesidad? Y comienza a crear en ti esa convicción que te lleva a confesar a Jesucristo. Y ahí viene el corte. Todo aquello que te ataba, todo aquello que te limitaba, al confesar a Jesucristo, recibe un corte. Y ahora, toda esa situación humana que te arrastraba al pecado, ahora comienza a perder el efecto en tu vida.
los arraigos, las raíces, el apego, amén, todas esas conexiones comienzan a recibir nada más y nada menos que el corte. Aleluya. Y gloria a Dios por eso. Porque qué triste sería que reciba a Cristo y todavía lleve arrastrando. En una ocasión, Dios mío, me quedan 2 minutos. En una ocasión, un profesor nos dio a ver una película. Yo no sabía que existía esa película. De hecho, era viejísima y no aparecía por ningún lado. Y gracias a Dios, a YouTube. a YouTube. Y ahí conseguí la película. Era de la época de las colonias españolas, etcétera, etcétera. Y lo interesante del caso es que había en esa película, uno de los protagonistas era un soldado mercenario español, de un carácter horrible, mataba indios y era horrible. Pero un día se encuentra con un sacerdote que creyó en él. El asunto es que él comienza a acercarse al sacerdote y por muchas causas él ve luz en la vida y la palabra de este hombre. Así que decide un día unirse a la causa del sacerdote, que era defender a los indígenas. Pero como soldado, al fin de cuentas, él creía que defendería a los indios con su espada y con sus armas. Así que él en la película aparece él haciendo un bulto, como si una bola así de grande, y ahí él mete las espadas, la armadura, todo. Y él comienza a llevarse eso hacia la montaña donde están los indios. El sacerdote lo mira cada rato y uno le dice a uno de los otros acompañantes, ¿le hará falta eso? Y dice, déjalo. El hombre subió montañas, se le caía la bola aquella y no podía. Y un día estaba en una catarata a punto de morirse, porque el peso era tan grande que él, si no lo soltaba, se iría al precipicio. Y ese día él miró el bulto y cogió el cuchillo que tenía y cortó las cuerdas. Y se fue al fondo del precipicio aquella bola de armaduras y de cosas. Y yo quedé, wow, qué tremenda enseñanza. Es decir, que él no podía llegar a la cima si él seguía arrastrando todo eso. ¿Sabe? Yo utilizo esa imagen para explicarles a ustedes que tenemos que permitir que la palabra corte ciertos vínculos, ciertas cosas que no te permitirán ir a la altura, ni de Dios, ni de tu vida como ser humano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, me quedan 2 cosas más y tengo que terminar. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y ya les dije una idea más o menos de lo que yo puedo ver allí. La segunda que dice es que también dice que penetra y parte las coyunturas y los tuétanos. Quiero citarles una expresión de John Wesley. En uno de sus sermones, él hablaba sobre esto. Y él decía, por ejemplo, decía Wesley, deshacernos de vanos deseos, de una pasión desordenada, o bien separarnos del objeto que la causa, sin lo cual jamás podríamos librarnos de ella. En el primer caso, cuando arrancamos esos deseos o afectos que están profundamente arraigados en nuestra alma, nos sentimos como atravesados por el filo de una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hay hábitos, actitudes, reitero, amén, que necesitan, y la Biblia cuando nos revela la ineficacia de esas cosas, nos está diciendo, no seamos, como decía, ¿verdad? Gigi Ávila, no seamos tontos, o no decía eso, perdónenme, era esa otra frase que se me fue ahora mismo, amén, pero decía, sea listo. Si le dice que no, que eso no funciona, pues trabaje sobre eso. Gloria al Señor. Disculpen la cita, la dije mal. Bueno, y dice finalmente,
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí yo veo una parte poderosa de la eficacia de la palabra de Dios. Porque aquí está hablando de la forma en que pienso y la forma en que yo hago las cosas o las motivaciones que están detrás de las cosas que hago. La Biblia tiene el poder de traer a la luz no solamente, amén, una referencia o un sedazo a mis pensamientos, sino también a las intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? Tiene que ver con la parte mental, la parte cognitiva, la parte del raciocinio, la parte de las motivaciones, la parte del conocimiento. Vea qué tantas áreas de la vida humana la Biblia tiene para nosotros algo que decirnos, una instrucción que darnos, una advertencia que hacernos. Gloria al Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Permite el Señor que lo que en esta mañana hemos compartido le anime a leer la Biblia o le cambie un poco lo que usted piensa sobre ella, pero más que cualquier otra cosa, que usted se disponga a obedecerla. Porque ¿cuántos lugares la Biblia es estudiada como un libro de literatura por lo interesante que ella es? Porque créanme, y cierro con esto, si fuésemos a examinar los autores de la Biblia, autores humanos, es decir, los vasos humanos sobre los cuales Dios la inspiró, usted va a encontrar un espectro de personas, y entre ellos gente sumamente importante, reyes, letrados, que en su tiempo fueron eminencias. Cuando escribieron en su tiempo, escribieron con la riqueza literaria de ese entonces. Y eso resulta interesante a los estudiosos. Pero qué triste que les interese la gramática o el lenguaje o la cultura de la fuente y no le interese el autor. Podrán hacer su doctorado en las lenguas, pero no han recibido al Salvador, a su autor. Y a fin de cuentas, Dios no quería que fueran expertos en lenguaje, sino que fueran santos que van para el cielo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, hemos tratado de utilizar este pasaje para resaltar la importancia de tu palabra. Una palabra que el mundo necesita oír con urgencia hoy más que nunca. En medio de la situación que vivimos de ansiedad, de preocupación, Señor, hemos aprendido que tu palabra tiene consejos prácticos, directos, inspirados por ti, que trabajan a bien del hombre. Señor, ayúdanos no solamente a leerla, sino también a creerla y a compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien en la audiencia o allá en el hogar, en el espacio virtual donde estamos, que reconoce que Dios le ha hablado, le ha dicho, lee mi palabra, oye el consejo que te doy a través de ella, y has resistido ese mensaje, ¿qué tal si esta mañana te rindes al Señor y le dices, Señor, aquí estoy? He oído tu palabra y la conozco, la he leído en ocasiones. Y hoy quiero responder a esa palabra y decirte, heme aquí, Señor. Siempre oramos porque yo creo que la Biblia y la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Eso promete la palabra misma. Por eso siempre oro por salvación, porque alguien puede escuchar esta palabra y reconocer que Dios le está hablando. Y aunque yo estoy articulándola en esta mañana, gloria al Señor, estoy siendo fiel o tratando de ser fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto,
no es palabra humana, es Dios hablando a tu corazón. Y si alguien siente ese toque de salvación hoy, es muy sencillo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, si crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos y le confiesas con tu boca, porque el texto dice, cerca de ti está la palabra, tan cerca que la estás escuchando ahora mismo. Aleluya. Si esto ocurre en tu vida, dice Pablo en esa carta, confiesa a Jesús. Confiesa a Jesús. Cree y serás salvo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro ahora mismo con cualquier persona que está rindiéndose a ti, Jesús, y que está reconociendo que está frente a algo que es sobrenatural, que no es meramente un libro, no es meramente una literatura, eres tú hablándole. Y la próxima vez que vaya y abra la Biblia, va a ver y entender por el mismo Espíritu Santo que la inspiró, que es viva y es eficaz, porque cambiará su vida y será transformado. Bendice esa vida que está ahí decidiéndose por ti, Jesús. Fortalece su vida y permítele crecer en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.